Cuando el Todopoderoso nos dice que volvamos a la senda antigua, nos está haciendo una advertencia que la actual senda no está muy bien, que digamos, ¿verdad? Si Él nos dice vuelva a la senda antigua es porque esta senda no está muy bien. Entonces, las evidencias de quién era la iglesia fueron borradas criminalmente. Una iglesia que viene de Jesús, pasa a los apóstoles, pero ellos todos venían manejando la esencia del pueblo de Israel, guardaban los mandamientos celosamente, era un pueblo que conocía la Torá, era un pueblo que conocía el mandamiento y se vincularon de forma extraordinaria gracias al Espíritu Santo a la nueva alianza bajo la gracia y bajo el amparo y la disposición que Jesucristo presentó al pueblo. No fue como en algunos episodios vemos cuando los apóstoles, el apóstol Pablo principalmente discute con los judíos convertidos a Cristo que querían judaizar, porque la idea no es judaizar, pero la idea sí es volver a las raíces, a la senda antigua, y saber que la iglesia primitiva fue una iglesia que guardó mandamientos, fue una iglesia que guardaba las cosas que la Escritura dice, y que luego por la dogmatización y la descomposición de esa enseñanza y la reinterpretación, la culturización de la enseñanza, se vino a formar lo que hoy conocemos en muchos lugares. Hermanos queridos, volver a la senda antigua es rescatar lo que se perdió por el camino. Proverbios capítulo 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, pero su final es muerte. Volver a la senda antigua es renunciar a la costumbre de interpretar y reinterpretar las escrituras a gusto de cada uno. No, hermano. Deuteronomios 4:2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos que el Señor vuestro Dios os da. Volver a la senda antigua es desvincularnos por completo de todo tipo de tradiciones adquiridas, tradiciones que contradigan o se contrapongan a la Escritura. Porque un día nosotros estuvimos o pertenecimos a esos movimientos religiosos del Imperio Romano, pero hoy ya no estamos ahí. Colosenses capítulo 2 verso 8 dice, mirad que nadie os haga cautivo por medio de sus filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Jesucristo. Cuidado con las tradiciones. Volver a las sendas antiguas es reconocer que no somos una religión más, ni un movimiento, ni mucho menos una ideología carismática. Volver a la senda antigua es retomar la escritura sin prejuicios. Escuchen, retomar la escritura sin prejuicios. Hoy en día hay mucho prejuicio cuando se lee la escritura. Yo la leo, pero soy pentecostal. Yo la leo, pero soy bautista. Yo la leo, pero soy wesleyano. Yo la leo, pero soy anglicano. Y todos al final están con una predisposición en su forma de pensar. Hay que leer la escritura sin prejuicios. Y Dios nos va a revelar verdades. Y esa verdad nos va a hacer libre. Volver a la senda antigua es retomar la escritura sin prejuicios. Ningún prejuicio de tipo teológico, es que yo pienso esto, no, porque al final nadie piensa por sí mismo, sino que todos tienen una forma de pensamiento igual, porque le fue programada a cada neurona para que pensara de esa manera. Pero si vemos la escritura como verdaderamente es, ella nos hace libres. El cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Volver a la senda antigua es estudiar la escritura sabiendo que nuestros hermanos judíos o israelitas fueron los precursores de nuestra fe y que fueron los instrumentos que Dios usó para revelar su palabra. Romanos capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente les ha sido dada la palabra de Dios. Al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo judío le fue dada la palabra de Dios. Entonces ese antisemitismo que se sembró por ahí en el año 200, 100 y algo, fue promovido ¿para qué? Para provocar un divorcio entre la matriz hebrea y la iglesia que se estaba formando en esos tiempos en Roma. Desvincular completamente a Israel de la escena escatológica, quitarle la esencia hebrea, la esencia israelita, quitársela y hacer una nueva religión que posteriormente, al final, después del periodo del protestantismo, han nacido pequeñas religiones. La fe en Jesucristo, la congregación de Cristo no es una religión más. Por tanto, nosotros no tenemos que tener formas de pensar preconcebidas, sino estudiar la escritura
de una manera en que ella nos libere de las prácticas que se vienen haciendo, que a lo mejor son solamente tradiciones y dogmas, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Volver a la senda antigua es salir de todo tipo de sistema religioso que se contraponga a lo establecido por el Todopoderoso. Apocalipsis dice, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. De todo sistema corrupto, de todo engaño, sal de él. Porque si nosotros practicamos las cosas que practica el mundo, las plagas que vendrán al mundo, las recibirá también la iglesia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Aquí podríamos profundizar mucho, pero solo quiero decirte que ese sistema religioso, es el sistema religioso que predominaba en el Imperio Romano, nunca jamás tomó en cuenta los mandamientos de Dios, ni tampoco la ley de Dios. De hecho, la ley de Dios la cambió. Si quieres puedes profundizar en ello. De hecho, la ley de Dios la cambió y también cambió los tiempos, el calendario, y los mandamientos no son algo que se observe. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver al mandamiento divino. Ya tenemos a Jesús, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que volver al mandamiento, a la obediencia. Lo que verdaderamente nos hace ser hijos de Dios es que somos diferentes en que nosotros obedecemos su palabra. Si un hombre dice que el mandamiento de Dios no se debe cumplir, no me gustaría estar en los zapatos de ese hombre. Y si se provoca o si se observa que los temas dogmáticos prevalecen, entonces es un sistema religioso. Si las apreciaciones dogmáticas de hombres prevalecen antes que lo que está escrito, es un sistema religioso. Hay cautividad y está provocada por un sistema religioso. Yo no puedo ponerme en contra de lo que dice la Escritura, ni a reinterpretarla, ni a hacer mi análisis subjetivo de ella. La Escritura es. La Escritura se lee y la Escritura se da a conocer. El Espíritu Santo hace su parte en cada uno de nosotros. Amén. Así que yo te invito. No podemos ponernos delante de la Escritura. Cuando Dios da un mandamiento, no hay nadie que se pueda decir o tener la autoridad para decir ese mandamiento ya no hay que cumplirlo. Seguiremos este tema porque es un tema muy grande. Les mando saludos, hermano querido. Volvamos a la senda antigua antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Les mando un abrazo a su servidor, el pastor Alex Cerezo. Estamos en contacto.